Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro estudio de la Escuela Sabática, donde estamos estudiando la vida, las enseñanzas de Jesús, y tenemos en esta oportunidad el tema de las tinieblas a la luz. Pero antes de iniciar nuestro estudio queremos hacer una oración en silencio para pedir la dirección de Dios. Queremos dar la bienvenida a nuestro pastor Hidel Suárez, que nos acompaña, presidente de la Asociación General, en este estudio este día, y también al hermano Tío Martín, que nos acompaña desde Canadá. Bienvenidos al estudio de la Escuela Sabática. El sábado pasado estuvimos estudiando sobre el título Verdad y Libertad, donde hablábamos sobre un diálogo que tuvo Jesús con aquellos que eran considerados los maestros de la ley, los protectores de la ley, los protectores de la verdad. Después de la declaración de Jesús, yo soy la luz del mundo, comenzó la pregunta de parte de estos fariseos, maestros, ¿quién eres tú? Y el Señor Jesús les dijo, yo soy del que en principio los he dicho. Y después el Señor Jesús siguió dirigiendo el diálogo con ellos, ya que no querían reconocer, ellos comprendieron en la declaración de Jesús de que se refería al Mesías, pero no querían reconocerlo como Mesías y aún más querían que Él se declare como el Mesías para condenarlo a partir de esa declaración. Pero el Señor Jesús les dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y preguntaron, y también dijeron, ¿cuándo hemos sido nosotros esclavos? Nunca hemos sido esclavos de nadie. Pero no conocían que estaban realmente en tinieblas y que estaban siendo esclavos del pecado. Y siguió el diálogo mencionado también, ellos muy orgullosos de ser descendientes de Abraham. Pero el Señor Jesús les dijo una vez más, si fueras descendientes de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y no procuraríais matarme como lo están haciendo. Jesús leía sus pensamientos. Jesús les reveló que realmente estaban siendo esclavos espirituales porque sus vidas no estaban libres espiritualmente. No estaban siguiendo y teniendo la paz en sus corazones de su relación con Dios, sino se encontraban esclavos del pecado y lamentablemente habían rechazado al que era la luz, al que era la vida. Estaban rechazando a Jesús. Y hoy seguiremos estudiando justamente el título de las tinieblas a la luz. ¿Qué podemos decir desde ya sobre este título de las tinieblas a la luz como introducción? Muy interesante que Jesús se había declarado en la lección pasada que Él es la luz del mundo y lo iba a demostrar en esta lección porque va a sanar a un ciego que nació ciego. Cuando nosotros leemos en el Viejo Testamento, leemos de muchos milagros que hizo Elías, que Eliseo hizo más milagros, pero no vas a encontrar ningún ejemplo de alguien que haya sanado a alguien que haya nacido ciego. Eso comenzó con Jesús. Él era la luz y le daría luz a aquel ciego que él conoció durante su ministerio. ¿Algún otro comentario más, Manatino? Ellos siempre condenaron a la gente que tenían alguna enfermedad o accidente o cualquier cosa, hoy se murieron, que era causa de sus pecados. Pero Cristo era muy claro en eso, que como Job era perfecto, Dios dijo. Sin embargo, tenía muchas dificultades, perdió sus cosas, sus hijos y su salud. Y no tenía pecado en su vida, era perfecto. Y nosotros también aprendemos de las dificultades. Si no somos perfectos en caracteres, ellos nos ayudan y somos más humildes, más fieles después del sufrimiento. Muchas gracias. Vamos a analizar más este tema durante este pensamiento durante la lección. Y interesante como tenemos en la introducción, ya que inicia con un pensamiento espiritual de lo que vamos a aplicar también en nuestro estudio. Mediante la fe en el poder de Dios, es admirable cuán fuerte puede llegar a ser un hombre débil, cuán decididos sus esfuerzos, cuán prolífico en grandes resultados, mencionando de que al tener esa relación con Dios, podemos realmente experimentar también el poder de Dios en nuestra vida, como lo vamos a ver en nuestro estudio, en nuestra lección.
Y aún más, si nosotros compartimos, como vamos también a estudiarlo en nuestra lección, y quiero resaltar otro pensamiento, dice, cuanto más trate de impartir luz, más luz recibirá. Cuanto más procure uno explicar la palabra de Dios a otros con amor por las almas, más clara se le presentará esta. Cuanto más usemos nuestro conocimiento y ejercitemos nuestras facultades, más conocimiento y poder tendremos. Qué maravillosa esa expresión. Es una invitación de Dios a experimentar más con Él, pero a través no de vivir una vida cristiana solo nosotros, sino a través de una vida cristiana abierta, donde nuestra vida es un testimonio, nuestras palabras es un testimonio. Así es, cuando uno tiene que enseñar a otros, es cuando realmente aprende de la materia. Es cuando uno sale y comienza a dar los estudios bíblicos basados en los principios de fe, que realmente conoce los principios de fe. Y mientras más uno repite las verdades de Dios, más esas verdades llegan a ser una realidad en nosotros, hasta el punto que las conocemos de memoria, porque las hemos repetido. Y es en la repetición donde viene la sabiduría. Y por eso me encanta esto. Dice, cuanto más trate de impartir luz, más luz recibirá. Mira el sol cuánta luz tiene y no pierde su luz. Ya. No solamente lo conocemos, pero tenemos que practicarlo también, ponerlo en práctica en la vida. Entonces Dios va a aumentar la luz y conocimiento. Ya, y esto mismo, al poder compartir y repetirlo, se hace parte también de uno, de la vida práctica de uno. Vamos a nuestra lección. Razones por la ceguera. ¿Qué preguntan los discípulos a Jesús? ¿Qué preguntaron los discípulos a Jesús cuando vieron a un hombre que había nacido ciego? Le hicieron la pregunta, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Los judíos creían de que cada enfermedad era producto del pecado de ellos, el pecado del feto en el vientre de su madre, o el pecado de los padres que ahora estaba siendo visitado sobre este hombre que nació ciego. Y es admirable lo que Jesús contesta. Jesús dice, no es que pecó este ni sus padres. O sea que no toda enfermedad se puede decir que es el resultado del pecado de uno, el pecado de los padres o de los abuelos. Es simplemente el resultado de la transgresión original en el jardín del Edén, donde hay consecuencias por el pecado. La degeneración de la raza, la degeneración del planeta, la degeneración del ambiente en el cual vivimos, que pueden ocurrir accidentes. Y dijo Jesús que este mal es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hace poco yo leí en el periódico, estaba en Tampa visitando a mis padres para el Día de Acción de Gracia, de un joven que estudia en la Universidad Cristiana, ahí cerca de Tampa, Florida, se llama Tim Smith. Y en primera plana salía él hablando. Él nació sin pies, sin piernas, sin muslos. No tiene sus extremidades. Y estaba muy feliz que la universidad le había pagado $21,000 por tener sus dos piernas y muslos y pies. $21,000 cuesta. Y él decía ahí, la gente me llama que yo estoy deshabilitado, pero a mí me gusta decir que yo estoy habilitado para mostrar la gloria de Dios. Dijo así este joven, que esa condición era para habilitarlo a él para enseñar la gloria de Dios. Es a través del sufrimiento que las personas pueden mostrar la gloria de Dios, el poder de Dios, el ánimo de continuar en medio de las desventajas, de las dificultades que a veces tenemos que enfrentar algunos desde nacimiento. Interesante, Jesús no respondió a la pregunta directamente, porque los mismos discípulos estaban confusos con esa idea. Y Jesús quiso centrarlos en la obra maravillosa que iba a hacer de traer luz a este ciego, traer la vista a este ciego. Pero ¿de dónde vino todo ese pensamiento? ¿Será que también hoy existe ese pensamiento? Esta idea errada de que lo sufrimos porque hemos fallado nosotros directamente. Los discípulos habían aprendido también de los fariseos y líderes de la iglesia que así es, que todo sufrimiento es resultado de pecado. Si no hacemos pecado, tenemos vida buena, prosperidad y todo va bien. Pero
Pablo dice claramente que todos que viven con Dios fieles van a sufrir persecución. Muchas gracias. Aquí nuestra nota dice, es verdad que todo sufrimiento es resultado de la transgresión de la ley de Dios, pero esta verdad había sido falseada. Satanás, el autor del pecado y de todos sus resultados, había inducido a los hombres a considerar la enfermedad y la muerte como procedentes de Dios. Vemos que Satanás quiere pervertir el pensamiento y darle la culpa a Dios de algo que no le pertenece, realmente es decisión del hombre. Y de nuestra naturaleza también esas consecuencias que sufrimos, aunque quizás a veces somos responsables directos y a veces por nuestra naturaleza y la degeneración del pecado en la humanidad. El hermano Timo mencionó al principio a Job y fue como resultado de la conversación entre Job y Satanás en el cielo, que vino el diablo a Job y le trajo toda esa aflicción, hasta por último que le trajo la enfermedad. Es el autor de la enfermedad, de la aflicción y de la muerte. Satanás no le gusta que amamos a Dios. Quiere cambiar este amor a odio. Sigamos con la segunda parte, sacado de las tinieblas. Pregunta 2. ¿Con qué palabras concernientes a usar las oportunidades presentes dio Jesús luz al ciego? Bueno, se pregunta también, ¿qué comparación entre la ceguera física y el espiritual se puso de manifiesto en este incidente? Bueno, las palabras que usó Jesús fue que me es necesario hacer las obras del que me envió. Mientras dura el día, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Jesús era la luz del mundo y él continúa con esa expresión del capítulo 8 de Juan, ahora en el capítulo 9. Y es necesario hacer obras de luz. ¿Cuáles son las obras de las tinieblas? Son las obras del pecado. Los ladrones vienen de noche. Los ataques, cuando el ejército norteamericano fue a Pakistán a coger a Osama Bin Laden, no lo cogieron a mediodía. Fue de noche con cámaras especiales de visión roja, ¿cómo? Infrarrojo, para poder detectarlo así de sorpresa. Y así el pecado nos ataca de mal. La noche es para dormir o es para orar, es para tener cuidado. Y Jesús sabía que el día es para hacer el bien. Y él iba a hacer uno de los mayores bienes posibles, darle la luz a un ciego, a alguien que está en la ceguera, en las tinieblas. Iba a permitir que se le abriera sus ojos. Y yo quiero añadir que Jesús no solamente hablaba, sino que hacía. Usa aquí remedios naturales. Usa el lodo y usa el agua. Y cuando le dice a este hombre, él coge, pone saliva en el lodo, lo mueve, se lo pone en sus ojos al ciego. El ciego no puede ver a Jesús y le dice, vete allá donde está el estanque de Siloé, que significa el enviado. Él estaba siendo enviado. Y lávate. Y luego cuando regresa el ciego viendo, ya no está Jesús. Jesús se desapareció. No vio a Jesús. Jesús simplemente le habló. El ciego tiene la habilidad de recordar los sonidos. Es más, el ciego tiene la habilidad de recordar en la forma en la cual la gente camina. Yo he visto documentales de personas ciegas. Están en su casa y abre alguien la puerta sin decir nada. Saben quién es por la forma en que vienen las vibraciones sobre el piso. Y así este ciego regresa con tanta alegría tratando de buscar a Jesús. ¿Quién fue? A ver, ¿eres tú el que me sanaste? No, eres tú. ¿Quién es? ¿Quién es? Y no le encuentra. Y eso es en sábado y la gente le dice, tomen a ese hombre, préndanlo, que fue sanado en sábado. Vamos a llevarlo a la corte del Sanedrín. Y él contento de alegría saltando. Ahora veo, era ciego, nunca había visto. Y mira ahora el agua, y mira el cielo, y mira el sol, y mira la gente, y mira el estanque de Siloé. Qué momento más fascinante fue para ese ciego. Realmente Jesús había hecho una obra de día, en público, que todo el mundo lo viera, y luego él iba a comparar la ceguera física a la ceguera espiritual. Peor es la ceguera espiritual. Aquellos que tienen evidencia de la verdad y rechazan la verdad por familia, por conveniencia o por tradición. Muchas gracias. Hay muchos ciegos físicamente, pero hay muchos más ciegos
espiritualmente. Los judíos fariseos fueron ciegos espiritualmente, no comprendieron la verdad y enseñanza de Cristo. Por eso es una condición peor realmente. Veamos la pregunta 3, que tenemos más el detalle ahora de esa ceguera espiritual. ¿A qué conclusión llegaron los fariseos solamente porque Jesús había sanado al hombre en sábado? ¿De qué manera esto les llevó a no aceptar lo que era obvio? Fue Cristo que había establecido el sábado desde el principio. Él sabía muy bien cuál es correcto, se puede hacer en el sábado y que no. Pero ellos no lo aceptaron, no creyeron a Cristo y sus palabras. Los fariseos estaban cegados por la duda, por el prejuicio, por la incredulidad. Y esas mismas dudas, prejuicios e incredulidad van a mantener a billones de personas fuera del cielo. Ellos no querían aceptar que Jesús era el Mesías. No querían aceptar que procedía de Dios. No querían creer que Jesús guardaba el sábado. Querían mostrar por sí, por las buenas o por las malas, de que sus dudas, sus prejuicios, sus incredulidades estaban acertadas, que Jesús era simplemente un impostor, un engañador. Y lo interesante es que tampoco ellos argumentaban en los... No tenían forma cómo Jesús transgredía el sábado, sino directamente transgredía el sábado porque había hecho el milagro, pero no mostraban en las escrituras dónde estaba, sino era puro prejuicio, como tú acabas de mencionar, y era el enemigo que estaba detrás de todo eso. Lamentablemente, ni siquiera creyeron al joven que había sido ciego de nacimiento, tuvieron que escuchar el testimonio de sus padres. Y lo vemos en la pregunta 4. ¿Qué contraste se podía ver claramente entre la fe de los que habían estudiado y enseñado la palabra de Dios por muchos años y la del ciego que nunca había tenido la oportunidad de leer las escrituras? Ahora vemos un diálogo entre los padres, entre el mismo ciego y los fariseos. Así es. ¿Qué se encuentra en este diálogo? Estos rabinos, estos miembros del Sanedrín, estudiando la palabra de Dios, habían olvidado al Dios de la palabra. Así que estudiando al Señor de la palabra, se habían olvidado del Señor de la palabra, de todas las profecías que indicaban que el Mesías iba a venir y este iba a ser un gran milagro, de que iba a sanar a los ciegos. Y ahora en la corte principal en todo Israel está este fenómeno que fue hecho en público. El hombre que fue sanado de su ceguera está ante la corte del Sanedrín. Dios estaba permitiendo esto para que se pensaran a pensar estos rabinos, estos grandes educados, que recordaran del libro de Isaías, que le dará la vista a los ciegos. Y ahora ellos muestran su incredulidad, tratan de confundir a este hombre, le hacen muchas preguntas una tras otra como una ametralladora de preguntas y concluyen: tú eres un mentiroso, no es verdad, ni naciste ciego, ni eras ciego, tú nos estás tratando de engañar, y mandan a pedir a los padres. Y esto fue un momento increíble para ese ciego, nunca había visto a sus padres. Y ahora ve a estos dos viejitos que entran por la puerta y los oye y dice: estos son mis padres, yo reconozco la voz. Pero ahora los padres no tienen la fe que tiene él. Los padres tienen miedo a confesar de que Jesús lo ha sanado. Ellos dicen: nosotros lo que podemos testificar que este sí es nuestro hijo, sí, y que este niño nació ciego, nació de mi vientre ciego, y ahí está el padre. Necesitan el testimonio de un hombre. Aquí tienen dos testigos. Están en la corte principal y tienen el testimonio de dos hombres. No pueden negar ese testimonio. El padre dice: este nació ciego y ahora ve. Y el hijo dice, que es mayor de edad y es judío: yo nací ciego y ahora veo. Es un testimonio irrefutable según la costumbre y tradición y la cultura hebrea. ¿Y qué van a hacer ellos ante tanta evidencia ahora? Ellos otra vez insisten y preguntan: ¿cómo te lo hizo? ¿Cómo fue el milagro? Estaban queriendo buscar alguna ocasión para acusar a Jesús. Pero muy sabe la respuesta del joven otra vez.
Y él les dijo, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros hacer sus discípulos? Lo estaba colocando también a ellos ahora en una situación, ellos tendrían que explicárselo a él, las cosas, eran maestros de ley, y ahora estaban ellos poniendo en duda todo ese testimonio. La pregunta 5, ¿con qué claridad de razonamiento presentó el ciego la manera en que Dios obra? Ya. Fue muy claro el testimonio que Cristo era Mesías, vino de Dios, pudo hacer grandes milagros, pero los judíos fueron tan ciegos, Cristo dijo que son ciegos, y no pudieron ver la divinidad en Cristo, que viene de Dios y hace obras de Dios. Ellos buscaron un Mesías que va a tomar las armas en sus manos y pelear contra los romanos. No querían Mesías de amor y quien solamente quiere salvar la gente de pecado para la vida eterna. Así vemos que estaban totalmente cegados, totalmente otro pensamiento, y eran los que estudiaban el plan de Dios y conocían el mensaje que vendría el Salvador. Sí, pastor, quiero que piense un momento en la claridad del razonamiento de este ciego. Ya. Él dice, número 1, Dios no oye a pecadores. Pero número 2, sí oye a los que hacen su voluntad. Y desde el principio, nunca se ha oído decir que alguien abriera los ojos que uno que nació ciego. Y número 4, si este hombre no viniera de Dios, no podría haberme sanado a mí. Es muy claro. A mí me gusta la pregunta cómo inició todo. Es verdad, él les presentó de todo la... Sí. Ahora sí. Bueno, mencionábamos el diálogo entre este joven que había recibido la vista y los fariseos, y cómo le dijo claramente, esto es maravilloso, que vosotros no sabéis de dónde sea este que me sanó, y a mí me abrió los ojos, y ustedes tendrían que ser los maestros de la ley. Y él explicó claramente cómo él puede hacer este milagro si no es de parte de Dios. Nadie ha podido hacer esto desde el inicio. Claramente dio un mensaje. ¿Y qué reacción ahora trajo esto ante los fariseos? Este mensaje claro de este joven. Lo expulsaron, lo cortaron. Así como cortaron a Martín Lutero, que fue expulsado de la iglesia de Roma, así como cortaron a Elena G. de White o a Elena Harmon en Maine, de la iglesia metodista, porque había oído a Guillermo Miller. Y así expulsaron también a los pioneros en la Primera Guerra Mundial. Yo tuve la oportunidad de conocer personalmente a Oscar Kramer, y él fue excomulgado de la iglesia nominal adventista en el año 1914, ese agosto de 1914. Así que la misma verdad se repite. Y yo quiero animar a nuestros hermanos y hermanas que se aprendan bien este texto de Juan capítulo 9, donde dice en el versículo 22 que si alguno confesare que Jesús era el Mesías, fuera expulsado. Y leemos aquí luego en el capítulo 9, versículo 35, oyó Jesús que le habían expulsado. Los hijos de Dios, la reforma no se separa, es expulsada de la iglesia, y así pasó con él, fue expulsado. Muchas gracias. Nuestra próxima sección de la lección ahora viene con esa doble luz, un comportamiento muy importante, porque ahora, ¿qué actitud asumió Jesús con este joven que había sido expulsado? Y eso es importante, porque también Dios quiere hacerlo hoy con sus hijos, con aquellos que proclaman la verdad y están dispuestos a permanecer fieles al testimonio de la verdad.
¿Qué experimentó este joven? Hermano Timo, ¿te recuerdas? Él preguntó si crees en Hijo de Dios. Y él le preguntó, ¿quién es? Es el que habla contigo. Entonces empezó a adorar a Cristo. Esto es prueba de que Jesús es divino. Por favor, no se dejen confundir con esas falsas doctrinas de que Jesús tuvo un principio, que el Cristo tuvo un principio. Jesús sí nació de la Virgen María, pero antes de nacer de la Virgen María, el Cristo tenía una preexistencia, y es desde los tiempos, desde la eternidad. No hubo tiempo en el cual Jesús no estuviera. Y el segundo mandamiento y el primer mandamiento están en contra de adorar. Y aquí dice la Biblia que este hombre le dijo, creo Señor, y lo adoró. Yo me imagino que se tiró a sus pies y ahí le dijo, Señor, yo te adoro, tú eres mi Dios, tú eres el Mesías, tú eres mi Salvador. Tú eres el creador. Solamente podemos adorar al creador, no a la criatura. Por eso no adoramos a ángeles. Por eso no adoramos a ningún ser creado o algún ídolo, porque son criaturas. Jesús es creador. Se fusionaron, dicen los testimonios, la naturaleza de Jesús y la naturaleza del Hijo de Dios en un solo ser. Ahora, Él era el mismo creador. Este es un argumento fabuloso y Jesús no le dijo, como le dijo Pedro a Cornelio, levántate Cornelio, que yo soy un hombre como tú. No le dijo como Gabriel le dijo a Juan, levántate que yo soy consiervo tuyo y de los profetas. No, Jesús le dijo, yo acepto tu adoración. Pocas veces Jesús dijo así claramente, sin rodeo, que Él era el Hijo de Dios. Se lo dijo a la mujer samaritana y se lo dijo a este ciego. Nada ha cambiado. Hoy hacemos lo mismo. Adoramos a Cristo, el Padre celestiales y gente en el mundo no podemos adorar de la misma manera. Aquí vemos la experiencia que mencionamos, el pensamiento que mencionábamos al inicio de nuestra lección de introducción. Este hombre que reconoció a Jesús como un ser especial, primeramente lo reconoció como un profeta. Aquí recibe la revelación aún más por haber testificado de él que realmente era el Hijo de Dios. Amén. Y lo adoró también como el Hijo de Dios en reconocimiento de aceptar este mensaje, esta luz. Si también nosotros, si abrimos nuestro corazón a la revelación de Dios, recibiremos aún más revelación de parte de Dios. La pregunta 7, ¿cómo describió Jesús su misión? ¿Cuál fue el resultado para los que rechazaron la luz del cielo? Jesús vino para juicio, para poner fin a las falsedades del diablo. Vino para juicio, para salvarnos a nosotros de la condenación de la ley por haber pecado. Jesús vino para juicio, para que quedara redimida nuestro planeta de la maldición que se dio en el principio. Para juicio he venido, dijo Jesús, a este mundo, para que todos aquellos que no vean puedan ver, para que brille el sol de justicia, para que aquellos que están en las tinieblas del pecado puedan salir a su luz admirable mediante la fe a través de su gracia. Jesús vino para ayudarnos a ver con ojos de la fe. Es en el último periodo de iglesia que Jesús ofrece un colirio para los ojos, porque estamos ciegos en este mundo, cegados por el materialismo, cegados por el pecado, cegados por los placeres, y necesitamos ver de que el regreso de Jesús es pronto y dejar de ser ciegos espirituales y ser ahora videntes de las verdades de Dios. Muchas gracias. Aquí vemos que estos hombres pensaban que tenían la luz, pero estaban ciegos. Y Jesús vino a traer la luz al mundo, como lo habíamos estudiado en la lección pasada. Pero aquí, ¿cómo es que trae Jesús juicio? Si no conocemos la verdad, no podemos ser juzgados. Al Cristo haber declarado la verdad, al Cristo haber proclamado el camino, haber mostrado claramente a través de sus enseñanzas, Él mostró la diferencia entre la verdad y el error. Y entonces ahora somos llamados, al conocer la diferencia entre la verdad y el error, a tomar la decisión. Somos llamados a juicio. Y es por esto que ellos, estos fariseos, lamentablemente, no rechazaron la verdad y entraron en tinieblas, las tinieblas espirituales. Podían ver físicamente,
pero lamentablemente eran ciegos espirituales. El pecado es más grande cuando hemos visto los milagros de Cristo y escuchado sus palabras y entonces le rechazamos. Más conocimiento tenemos y lo rechazamos, nuestro pecado es más grande en el juicio. Jesús vino también para juicio, para mostrar de que la ley de Dios nos va a juzgar y que la ley de Dios puede ser observada aún por pecadores arrepentidos. Vino para mostrar el poder de la gracia en las manos de la fe. Muchas gracias. Nuestra lección ha llegado a su fin y tiene algunos textos aquí como estudio adicional y quiero mencionarlo corto. El Señor habla de que tenemos que tener nuestras lámparas encendidas, que el Señor viene pronto y nuestra decisión es, estamos viviendo en los tiempos de tinieblas de este mundo y nuestra decisión debe ser tener las lámparas encendidas, la lámpara de la verdad, seguir el mensaje de Cristo y proclamarlo al mundo y estar velando porque el Señor vendrá a la hora que menos pensemos. Dios nos ayuda a que podamos seguir el testimonio de este joven, de las tinieblas espirituales buscar la luz de la verdad, más el conocimiento de la voluntad de Dios, más el conocimiento del carácter de Dios para poder reflejarlo en nuestra vida y no seguir el camino de estos fariseos que conocían la teoría, pero lamentablemente se encontraban en tinieblas espirituales. Dios nos proteja de esto. Es mi deseo para todos. Dios acompaña a todos nuestros hermanos en el estudio de esta lección y que podamos vernos en un próximo capítulo la próxima semana.